Del joven David Ojeda. A continuación escucharemos la intervención de la abogada Indira Urgiles Encalada en su calidad de abogada experta en medidas de protección y de adopciones nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctor Rubio. Excelentísimos señores y señoras asambleístas, quiero agradecer al señor presidente por permitirme estas palabras y un poco de su tiempo, así como también al equipo de Secretaría General. Quisiera pedirles, por favor, su atención en este tema que creo que todos hemos escuchado, la adopción. Pero desde quienes hemos escuchado las voces de la adopción, o por así decirlo, las quejas respecto de la adopción, se dice que la adopción es un proceso burocrático, largo, tardío, que toma mucho tiempo. Y si hemos escuchado las voces desde los solicitantes de adopción, el día de hoy quiero invitarles a que podamos escuchar las voces desde las niñas, niños y adolescentes, como el primer niño que el día de hoy intervino, que son las voces a las que responde la adopción. La adopción es una medida de protección para las niñas, niños y adolescentes que han sido privados de su medio familiar, porque su familia no ha podido cuidarles, no solamente el cuidado, pero porque otros factores han determinado que esta familia no es idónea para que el niño, la niña o el adolescente se desarrolle en esta familia. Entonces, este código, este proyecto, debería tener como sujeto principal, como protagonista, a las niñas, niños y adolescentes y sus situaciones. Eso desde un primer momento. Por otro lado, también tenemos el recorrido que hacen los solicitantes de adopción, pero no son iguales las condiciones en las que esperan por una adopción. Las niñas, los niños o adolescentes comienzan su camino de la adopción mucho antes de la declaratoria de adoptabilidad. Ellos comienzan desde que se dio una amenaza o una vulneración a su derecho, por lo cual se ha emitido una medida de protección. Ahora, las medidas de protección que se emiten para las niñas, niñas y adolescentes pueden ser, claro, administrativas o judiciales, pero todo este camino judicial o administrativo que viene recorriendo el niño es el que tenemos que asegurar que tenga las garantías suficientes, como dicen los instrumentos de derecho internacional y los convenios firmados y ratificados por el Ecuador, que tengan estas garantías que nos permitan establecer en los tiempos idóneos cuando una familia no puede continuar o no es factible que continúe a cargo de una niña, niño o adolescente. Desde ahí es que comienza a transcurrir el tiempo que una niña, niño o adolescente está privado de su medio familiar. Y lamentablemente los tiempos que se toman hasta obtener una declaratoria de adoptabilidad, no solamente, o de hecho, totalmente están a cargo de otro órgano que no sea el del sistema de protección de derechos. Es decir, tenemos policía especializada, tenemos equipos técnicos de las entidades de acogida, tenemos jueces, juntas cantonales y un sinnúmero de pasos por donde debe pasar una niña, niño o adolescente hasta obtener una declaratoria de adoptabilidad. Sin embargo, este paso que recorre el niño debe hacerse dentro de los tiempos que le garanticen no perder su niñez ni su adolescencia y que también le garanticen la convivencia familiar y comunitaria. Es esto, señores y señoras asambleístas, lo que ustedes tienen como responsabilidad. De acuerdo a la Constitución, el artículo 84 indica que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tiene la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y las demás normas jurídicas.
nosotros podemos darles insumos o criterios, pero sin embargo, este es una potestad de la Asamblea Nacional. En ningún caso, dice la norma, la reforma de las leyes ni los actos de poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Y es aquí en donde yo quiero coadyuvar a su trabajo respecto a cómo se está definiendo y legislando para la adopción en este proyecto. Es así que con su venia quiero pedirle al equipo de secretaría que pueda poner la presentación que he enviado para que sea un poco más gráfica y solicitarles a ustedes, señores asambleístas, que puedan visualizar en sus pantallas las 3 ejemplificaciones que vamos a hacer con el texto que se encuentra en este momento para su debate. Muchísimas gracias. Siguiente. No podemos olvidar o ignorar la realidad para poder legislar. Y la realidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección es la siguiente. Según los informes que se encuentran publicados en la página del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a febrero del 2021 se encuentran 2.415 niñas, niños y adolescentes en institucionalización o en casas de acogida. No están con su medio familiar. ¿Sí? Que una niña, niño o adolescente esté en una casa de acogida no quiere decir que está apto para adopción, de ninguna manera, porque estas niñas, niños y adolescentes deben trabajar, el Estado debe garantizar que se efectúe todo lo posible para que ellos vuelvan a sus familias. Y únicamente cuando con la ayuda del Estado se ha determinado que estas familias no responden al interés superior del niño, entonces sí, una declaratoria de adoptabilidad. Vemos entonces que de estos 2.415 tenemos 286 que se encuentran con declaratoria de adoptabilidad. Esto es un 11%. Pero vamos a analizar en qué situación se encuentran los niños en institucionalización. Y si vemos el motivo de ingreso, esto no puede ser ignorado cuando se ha legislado respecto a cómo se van a tratar las violencias. Escuchábamos la ponencia de la doctora Maldonado en donde decía que no se dice cómo se van a tratar estas violencias, ¿no? Y no se determina también procesos o cuál es la gravedad por la que se va a dar una privación o no de la patria potestad, que es un paso previo a la declaratoria de adoptabilidad. Entonces es importante que nosotros en el texto de la ley podamos verificar no solamente que se conceptualice, sino que se diga qué va a hacer el funcionario público, la institución privada, el ciudadano, qué va a hacer cuando ve estas violencias. Y vemos que solamente quiero llamar su atención hacia el cuadro del tercer motivo de ingreso, que es el abuso sexual. Representa, sí, el 13% de todos estos niños que se encuentran en institucionalización. Ahora, vamos al cuadro del frente que dice PGF. ¿Qué quiere decir ese PGF? Es un plan global familiar. ¿Con quiénes se están trabajando? Con las familias. Lo que decíamos, este es el paso que debe verse, que se garantice antes de la adopción, que se trabaje con la familia. Entonces, si nosotros vemos, de estos 2.415, únicamente tienen un plan para trabajar con la familia 799. ¿Qué está pasando con todos aquellos que no están trabajando con sus familias, pero que tampoco están con declaratoria de adoptabilidad? A eso tiene que responder esta reforma de la ley. Siguiente, por favor. Vemos que los tiempos de permanencia son demasiado elevados. Llamo su atención a la parte izquierda, en donde dice
que el 12% tiene entre 6 y 12 años de institucionalización. A eso debe responder el texto de esta reforma. A limitar hasta cuándo es el tiempo que yo, como Estado, debo continuar vulnerando los derechos del niño a pertenecer a una familia. ¿Sí? Siguiente, por favor. Vemos ahora, esa era la realidad respecto de quienes se encuentran en institucionalización. Ahora, por otro lado, quienes están ya con adoptabilidad, hay algunas situaciones que agravan su posibilidad de encontrar una familia. Y en este caso, quiero llamar su atención. Uno, ya vimos respecto al tiempo de permanencia, porque si permanecen mucho tiempo, no obtienen su declaratoria pronto y por lo tanto no van a obtener una familia, porque en el Ecuador la mayoría de familias quiere adoptar un niño de 0 a 3 años. Y si el proceso se demora más de 5 años, pues no va a ser factible. Y mucho más si tienen grupos de hermanos. Siguiente, por favor. Ahora sí, por favor, señores asambleístas, les pido que puedan visualizar sus pantallas. En el texto de la reforma que se encuentra en la parte izquierda, dice, la adopción es una institución de protección. En ningún otro lado del código se define este nuevo concepto. Y en el único otro lugar del código, que está al frente, si vemos del artículo 361, dice tipos de medidas de protección. Bueno, vamos a ver si es que es la adopción. Dice, orden de ejecutar una acción determinada. Está hablando de una orden, ¿no es cierto? Y dice, tal como, imponer a los progenitores, representante legal, personas o institución de protección. O sea, en el único lugar en donde también se usa la palabra institución de protección, no se está hablando de la adopción, se está hablando de las entidades de atención, como se encuentra en el artículo 396, que está en la parte inferior del cuadro que estamos viendo. Entonces, no hay una congruencia en el texto. Volvamos al concepto de la adopción en la parte izquierda. Bueno, en un inicio se dice que es una institución de protección, pero si seguimos leyendo a donde está el resaltado rosado, dice, la adopción como medida de restitución. Entonces, tenemos un segundo concepto respecto de la adopción. Y si seguimos leyendo, en el artículo 196 se indica, se considera adopción nacional. Ahora la adopción nacional, dice, es a la medida de restitución del derecho y protección definitiva. Entonces, tenemos 3 tipos de definiciones solamente en este ejemplo en el que estamos viendo. Vemos que, ¿qué pasa con la definición? Creo que ustedes llegarán a mejores conclusiones que las mías. Y por otro lado, que no hay congruencia en el texto de todo el código. Siguiente. Ahora, la adopción y las medidas de protección van de la mano. Dice en la parte izquierda, en el texto de la reforma, dice, reglas generales de la adopción. Se recurrirá a la adopción cuando se hubiese agotado las medidas de apoyo a la reinserción a la familia. Se entenderá que se ha agotado las medidas de reinserción familiar cuando se haya intentado únicamente, dice, por 2 ocasiones en un periodo máximo de 6 meses. O sea, que si es que se intentó solamente una vez y fue idónea esta reinserción, ya no se ha agotado las medidas de reinserción. O sea, ponen el requisito de que deba ser por 2 ocasiones cuando muchas reinserciones pueden darse en una sola ocasión. Y dice por un periodo máximo de 2 meses. Entendería que cada reinserción tal vez se dé en 3 meses. No sé. Seguimos. Sin embargo, de esto que se encuentra aquí, en el artículo 85 indica, en caso de que la reinserción familiar no sea posible,
Abajo tenemos la descripción, o tenemos la conceptualización, según Cabanelas, de qué es lo imposible. Dice, lo que materialmente no puede hacerse. O sea, en el caso en el que no pueda iniciarse una reinserción familiar, digamos por no existir familia, dice, según el interés superior de la niña, niño o adolescente, el Estado garantizará después de una investigación exhaustiva y como medida de última instancia el derecho a una niña. Sin embargo, la reinserción en ocasiones puede ser imposible porque no hay con quién hacerlo, pero también puede ser fallida. Puede ser que haya un tío, una madre, un padre, que sea quien vulneró los derechos del niño. Por lo tanto, puede ser fallida. Pero aquí se ha quitado esa posibilidad utilizando la palabra posible. Por otro lado, en rojo dice la medida de última instancia. Y uno de los problemas graves que hemos sufrido como país, las niñas, niños y adolescentes que están en institucionalización con una medida de adopción, es porque todos han dejado que sea la última instancia la adopción. Y no siempre tiene que ser la última instancia. En el caso de un niño abandonado, que no se encuentre padre, madre ni familia, la adopción es la primera opción para ese niño. Entonces, si vemos al frente la Convención de los Derechos del Niño, ¿qué es lo que nos dice? Dice, entre los cuidados que requieran niños que sean privados de su medio familiar, dice, figurarán, entre otras cosas, 1, la colocación en hogares de familias, en hogares de guardia. 2, la cábala del derecho islámico. 3, la adopción. O, de ser necesario, la colocación en instituciones. Es decir, la Convención de los Derechos del Niño nos muestra que la adopción no siempre es la última opción. Y eso se entendía en el texto actual, que si vemos en el cuadro final, indica que efectivamente la que es la última opción es el acogimiento institucional, no la adopción. Lo que ha llevado a muchos niños a estar declarados en adoptabilidad después de 14 años, porque esa era la última opción. Siguiente, por favor. Sin embargo, en el texto de la reforma que se plantea y que tienen ustedes en sus manos, en el artículo 396 también se dice sobre el acogimiento institucional que esta medida es del último recurso. Entonces, no hay congruencia con los textos. Continuemos. Y el último ejemplo que me voy a permitir darle, señores asambleístas y señoras asambleístas, es respecto a la opción para adoptar a niñas, niños o adolescentes acogidos, en el acogimiento familiar. En el actual texto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se dice que el acogimiento familiar es una medida temporal, una medida de protección temporal, en donde una familia, que no es la familia biológica del niño, lo cuida, pero también tiene otra responsabilidad. Tiene que apoyar a la familia biológica para que se pueda dar el proceso de reinserción. Ese es el acogimiento familiar. Tiene que la finalidad última es que el niño pueda volver con su familia. Sin embargo, cuando damos la opción de adoptar a un niño en acogimiento familiar, a la familia ya no le interesa impulsar una reinserción familiar, porque yo me puedo quedar con el niño. Y esta ha sido una de las herramientas que han utilizado cientos de familias para evadir un proceso de adopción, porque han hecho que se les dé un acogimiento familiar y después han evadido, como les decía, estos procedimientos de adopción. Y esto no puede continuar en el Ecuador, y en la reforma actual, en el texto, se propone, si esta alternativa es la adopción, se dice, si es que ya vemos que el niño requiere ser adoptado, previo acuerdo con la niña, niño o adolescente. O sea, tenemos que acordar
con el niño, niña y adolescente, se analizará la pertinencia de que la familia constituyente realice el proceso técnico y legal. Estamos dejando en el texto de la ley que podamos, de acuerdo al acuerdo que lleguemos con la niña, niño o adolescente, que la familia siga o no el proceso técnico para una acreditación como familia adoptante. Entonces, estimados, estimadas asambleístas, estimados asambleístas, creo que respecto al tema de la adopción, hemos visto solamente ejemplificado 3 aspectos que técnicamente deben ser revisados por ustedes. Siguiente, por favor. Si podemos ya quitar la presentación, la última referencia a la que yo quería hacer es que respecto de la adopción, requerimos un cambio cultural también. Y estos cambios culturales se van generando a la par cuando vamos abriendo espacios de debate. Nosotros en nuestro imaginario tenemos que es difícil la adopción, es larga, es burocrática y que queremos niños pequeños porque ellos pueden ser moldeados más o menos a la forma en la que nosotros los eduquemos. Y eso es contrario a los derechos y garantías de la niñez y de la adolescencia actualmente. Estos cambios culturales para dejar de lado los estigmas que tenemos, como por ejemplo para la adopción, para que gente adopte más a niños, niñas y adolescentes de edades mayores a 6 años, que tienen condiciones de salud, que deben ser cuidadas, que tienen grupos de hermanos. Eso no se va a dar si no se da un cambio cultural que se dé en base al debate. Si no se habla del tema en las escuelas, con las madres, con los padres, con la comunidad, no se va a dar. Y eso era lo que debía lograrse con una reforma de un código. Esa misma comunidad a la que se le ha privado de esta construcción normativa en donde hay el debate y se vaya construyendo el cambio cultural que necesitamos, es la que maltrata a la niñez, es la que los tiene en las casas de acogida, es la misma que ha sido privada del momento propicio de reflexión para no discriminar a los niños, es la misma que debía permitir que hoy se cierre un proceso en el que todo el país haya participado y que no ha participado. Me permito indicar a la doctora Urgiles el tiempo previsto para su intervención, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí mi intervención. Justamente estaba finalizando de que hemos visto que tanto la falta de participación de los sujetos de derecho, del Estado, de la sociedad, se verifican en un texto que hoy está en sus manos y que confiamos que ustedes van a poder archivarlo porque no tiene un nivel técnico y suficiente como para que una asamblea de su calidad la pueda aprobar. Muchísimas gracias.